Familia, bienvenidos, saludo al equipo, esto es Metro, esto es Derecho Médico. En este día y en la repetición como corresponde estaremos hablando de muchas cuitas. Hoy tenemos al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, eso será en un ratito. Quiero saludar a todos los adultos mayores. Octubre ha comenzado el primero con esa fecha que conmemora el Día Internacional del Adulto Mayor, entendiendo por tal derechos, deberes y respeto al adulto mayor. Si les parece bien, solo resta la apertura formal y entramos en diálogo con el decano. Bienvenidos a Derecho Médico. Muy bien, muchas gracias. Tal cual lo dicho en la apertura, esto que es Derecho Médico va a intentar compactar en este tiempo, no sé si la historia, pero por lo menos hurgar un poco el hoy en lo que conocemos y ahora les explico por qué como Facultad de Medicina. Voy a darle la bienvenida, si te parece bien lo ponchás y lo pones en plano. Es el profesor doctor Luis Ignacio Brusco, él es médico especialista en neurología, digo bien, psiquiatra, docente, especialista en medicina legal, entre otros títulos. ¿Cómo le va, doctor Luis Ignacio Brusco? Bienvenido, mi nombre es Raúl Martínez, ¿cómo está? ¿Qué tal, Raúl? Un placer estar contigo y con tu Igualmente. audiencia. Ahora va el cargo, ¿no? Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, por eso decía yo antes. Por todos todavía decimos la Facultad de Medicina, ¿no? Esto es más abarcativo, ¿es así? Así es. De hecho, la Facultad de Ciencias Médicas se creó con ese nombre. Luego pasó a la Facultad de Medicina y hace ya unos años, pocos años, es Ciencias Médicas nuevamente. ¿Qué cantidad Porque, bueno, de... incluye una cantidad de carreras relacionadas con la salud y las ciencias médicas que son más allá del médico en sí o la médica en sí. Doctor, es muy joven, qué cantidad qué trayectoria enorme en cuanto a logros en lo personal. ¿Por qué médico? A ver, solo esa línea, ¿por qué médico? Pues yo tengo 58 años, así que no es tan No, joven. no, pero es joven, sí, claro. A ver. Este, lo que pasa es que tenemos una percepción de la juventud con una conciencia de la temporalidad diferente en la actualidad, porque eh, cuando yo me recibí fue en el año 1987, la expectativa de vida era 70 años o 75 años, y uno decía, ese era el límite de la vida, y hoy la gente que nace tiene expectativa de 100 años, ¿no? Es decir, Claro. una nadie se ocurre a los 80 años no estar vivo. Eso era hace unos años impensado. ¿Y por qué médico? Porque medicina es una interfase entre las ciencias humanísticas y las ciencias biológicas. Ese un poco podría resumir por qué uno elige esta carrera, ¿no? Hasta ahora, contento, la evaluación de aquel momento en el que le dieron el título y el hoy, el haber llegado donde está, por lo menos supongo que adhiere a un buen estado, a un esfuerzo y demás, y a un gran desafío, claro está. Sí, sí, contento con el desafío y contento también con la evolución en este caso, endogámicamente de mi vida, pero sí, eh, contento con el desafío, fundamentalmente, porque propone un montón de cuestiones que uno fue pensando y uno tiene capacidad, juntamente con todo un grupo humano que lo acompaña, que atraviesan un cuerpo colegiado. La facultad, la Universidad de Buenos Aires es un cuerpo colegiado, no es, uno es el responsable de un conjunto de personas y tenemos una misma idea y de trabajo conjunto. No es una actividad solamente, pura y exclusivamente de un mandato, no es un sistema presidencialista, es totalmente diferente, lo más parecido a un sistema parlamentario, la universidad, ¿no? Autogestivo, además, con muchas controles permanentes de la gestión, con un mandato supremo que es del Consejo Superior y el Consejo Directivo de la Facultad. Y además voy a usar algo tan antiguo como esta casa de altos estudios, qué trayectoria, qué prestigio tiene y qué bien nos hace, sobre todo cuando andamos golpeándonos por ahí como país en distintas cuestiones. Cierro con algo que decía, doctor, hablaba con la gerontóloga Margarita Murgieri acerca de las edades y por lo que a comienzos de octubre fue el Día Internacional del Adulto Mayor, el respeto y la proyección que tienen. Es cierto eso, es 85, es mucho más que la que vivieron nuestros padres, ¿no? Así es.
De hecho, el desafío de nuestra gestión es incluir en una forma transversal la geriatría y la gerontología como Claro. especialidad ya multiprofesional en la actividad de la formación de todo profesional de la salud que cursa en nuestra casa, ¿no? Así que obviamente que es así, es todo un desafío nuevo que se cruzan con otras cuestiones que hacen desafíos, como lo tecnológico y la importancia también de la atención primaria, la genética y las cuestiones también médico-legales y bioéticas que se van suscitando a partir de estas modificaciones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, a veces inmediatas, otras a mediano plazo y otras a largo plazo, que atraviesan esta cuestión que tiene que ver con los cambios permanentes a los cuales nos vemos imbuidos. Antes de ayer se le dio el premio Nobel de Medicina a un investigador conocido por nosotros. Trabajamos en neurociencia, fundamentalmente de genética, del hombre de Neandertal, donde se descubre que nuestros genes tienen un 3% de genes de un humano extinguido, pero humanos, Sí, sí. personas humanas extinguidas, pero da la casualidad que descubrieron que nosotros tenemos ese genoma. Eso es algo absolutamente, pasa de largo, pero es absolutamente revolucionario en muchos procesos de pensamiento médicos, porque genera protección o riesgos. Los multigenes son muy interesantes, y por otro lado también el tema de bioética atraviesa un montón de cuestiones que hace repensar muchas variables. Es decir, todo lo que es biotecnología ha generado un proceso de repensar las cuestiones básicas y clínicas. Y la otra cuestión también es lo translacional. Es un poco lo mismo. Translacional es la medicina que va de lo básico a lo clínico, de lo clínico a lo básico. Hoy ya no es pensado que una residente entre a un hospital y no vaya a un laboratorio, y lo Correcto. inverso, que una persona vaya a un laboratorio y no vea lo clínico. Con la pandemia se vio claramente esto, la interrelación que hay. Doctor Brusco, ¿cómo es el hoy de la Facultad de Ciencias Médicas en la sociedad? ¿Se puede hablar de evaluación al hoy? Asumió en agosto, tengo entendido, ¿no? Bueno, yo era vicedecano, así que continué una gestión. En Claro. realidad no fuimos en proyectos iluminados, sino de continuidad de gestión, fundamentalmente por lo que usted decía, Raúl. Eh, la Universidad de Buenos Aires en general, y las universidades nacionales también en general, en Argentina y luego en particular, en el caso que nos toca hablar hoy, es una universidad muy reconocida y es un organismo estatal, es un organismo estatal exitoso, lo cual es un modelo a repensar, porque no todo lo estatal es contraproducente, ¿no? Correcto. Pues, creemos mucho en esta cuestión, y en esta cuestión público-privada, y en la cuestión de reconocimiento de que las personas que trabajan en un modelo de autogestivo, de procesamiento de controles permanentes y con bastantes estabilidad en el tiempo, que es crítico para hacer cualquier gestión, genera modelos asertivos y exitosos. Hay otros modelos en Argentina, como INVAP, por ejemplo, que es un modelo también estatal Sí. asertivo, ¿no? Hay modelos que hacen que pensemos que en nuestro país, en forma exitosa en cuanto a la Universidad de Buenos Aires, obviamente modificar algunas cuestiones que tienen que ver con un pensamiento permanente, de reconocimiento de la historia, de los procesos históricos que nos hacen comunidad médica actualmente, comunidad de ciencias de la salud, y por otro lado, rever estas cuestiones que decíamos, ¿no? Lo transnacional, lo biotecnológico, la atención primaria. Hay un modelo muy importante que para nosotros es clave, que es la extensión. La universidad y facultad de medicina, en este caso, extendida hacia la sociedad, del cual recibe además sus impuestos. Es decir, la universidad Claro. estatal, que recibe gran parte de su financiamiento es por los impuestos de la sociedad, por lo cual está siempre presente en nosotros no solamente formar buenos profesionales y salir a la comunidad y solucionar el problema de salud de la gente, sino además darle otros modelos de extensión que tienen que ver con educaciones de todo tipo, de la salud y por fuera de la salud, que estén siempre relacionados con nuestra área de incumbencia, pero siempre queremos estar activos. En pandemia la Facultad de Medicina estuvo muy activa con los voluntariados, con los estudiantes. Cuando uno lleva un voluntariado, ve, tiene otro pensamiento sobre la juventud con vocación solidaria, de participativa, saliendo a ayudar a los merenderos, a los comedores, a la vacunación, al control de salud, a los controles de toma de muestras, y desde la cuestión más médica, más atención primaria, hasta la cuestión también de comunitaria. Entonces, eso realmente, cada vez que entramos a la facultad nos llenamos de energía, de ver que la juventud la mayoría de la juventud es muy exitosa y muy solidaria, no como generalmente se tiende a pensar, ¿no? Es decir, que es totalmente diferente a
los casos excepcionales que son los que se ven por ahí en las noticias. Claro, Los exactamente. no llenan las tapas, no llenan las tapas de los diarios, pero son la mayoría. Pensaba exactamente lo mismo, doctor. Digo, es tan común que nos invadan los informativos, a veces y en algunos casos sí no importa esto, preparados como para tal efecto de que todo tenga que ver con otra cuestión absolutamente distinta de la que estamos hablando. Es buenísimo contar estas cosas que ocurren, que son ciertas. Parte de la pregunta respondió recién, digo, el lado científico para con la comunidad científica y el lado institucional de lo que es esta casa de estudios para con la sociedad, ¿no? De devolverle a la comunidad lo que también aporta. Así es, no es parte, la Facultad de Medicina no está fuera de la comunidad, es parte de la comunidad, Totalmente. integra la comunidad, pero además recibe mucho esfuerzo de la comunidad. Está presente todo el tiempo generar esa retribución de diferentes modelos de formación de carrera de posgrado, de novedades en medicina, de los modelos de comunitarios de atención primaria que van a decenas de hospitales que son filiales de la Facultad de Medicina, porque los tres primeros años son en la facultad en general, algunas cosas son ya por fuera, pero los últimos 3 años son en la comunidad, y muchas veces esa comunidad, esos médicos que están en la comunidad pueden hacer actividades de atención primaria, y actividades de salud, Totalmente. de prevención, etcétera, y otras actividades que son culturales. Por ejemplo, la Facultad de Medicina tiene un coro de la facultad, una orquesta, es decir, hay otras modalidades que también tienen que ver con lo que pensaría, bueno, no es salud en esencia, pero bueno, las mucias, las prosodias, la actividad de psicorehabilitación para nosotros tiene que ver con un montón de variables que van más allá de un medicamento o una psicoterapia, sino que la intervención interactiva y la formación de los profesionales tiene que ser humanística, no solamente biológica, y bueno, estas cuestiones también atraviesan la formación y la incorporación de personas que ya se reciben y siguen integrando la escuela de medicina, no solamente en la investigación, en la docencia, sino además con actividades de extensión. ¿Cuántos alumnos están integrando hoy la dotación de chicos que quieren ser médicos? En realidad nosotros tenemos una dotación de aproximadamente 100.000 alumnos, ¿sí? Entre todas las carreras, y por año ingresan 7.000 alumnos aproximadamente ingresando. Este año ingresaron más de lo convencional por la pandemia, 1.800 alumnos, y el año pasado ingresaron 900, es decir, va cambiando, pero la dotación es esa, pero con un impacto de casi 100.000 alumnos regulares, ¿no? En este momento. Entre carreras de kinesiología, enfermería, Sí, sí. que ha tomado un vuelo muy importante, cosmetología, podología, tengo miedo de olvidarme, algunas No, me restan después, pero está hay bien. una cantidad importante de grado y posgrado, ¿no? Tenemos más de 100 posgrados y también tenemos residencia universitaria, más de 900 lugares de residencia que incorpora vacantes a un sistema que en un momento estaba agotado y hoy tenemos un problema inverso que es que sobran lugares de formación de posgrado, lo cual es malo porque requerimos de esa formación, pero es bueno en el sentido que hay lugares de formación de posgrado para los egresados y también se incorporan entonces ahí en los grados y en los posgrados gente de colegas del extranjero que trabajan muy bien también y que desarrollan posgrados, no solamente grados en la Argentina, mucho más en el momento que el mundo entero sabe que faltan médicos y Claro, médicas. claro. Es decir, de hecho nosotros estamos permanentemente recibiendo solicitudes de médicos para el extranjero, que nosotros no estamos medio preocupados por eso, ¿no? Es decir, que en todos los lugares se ve con la pandemia que faltan médicos, no es que sobran médicos, es un tema para nosotros de base, es el primer diagnóstico esencial de lo que uno tiene que partir una idea. Es decir, faltan profesionales de la salud en la comunidad. Y lo importante de esto es que vemos que la matrícula, es decir, la gente que se va escribiendo es más, por lo cual, otra vez volviendo a la juventud quiere estas cuestiones. No todo el mundo, todos los chicos piensan en criptomonedas, ¿no? Mucho. Lo que aumentó más en la pandemia es la matrícula de salud. Y post pandemia, nosotros llamamos medio peripandemia porque estamos saliendo recién y Sí. todavía hay algunos ruidos, aumentó más, es la única que sigue aumentando. Son solo ruidos, ¿no? Bueno, le pido algo. Me presta 2 segunditos, tengo que ordenar unos comerciales, voy a una pausa muy breve y sigo con usted, ¿puede ser? Por favor, un placer. Ya estamos. Muy bien, retomamos el segundo bloque. El profesor doctor Luis Ignacio Brusco está allí, nos está esperando, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, llamémosle así, es la Facultad de Medicina, pero hoy es Ciencias Médicas, mucho más abarcativa. Doctor, uno de los lemas de este espacio de Derecho Médico fue: con los aplausos no alcanza. Me quiero meter un poco en la pandemia,
algo de refilón la tocamos. ¿Cómo es hoy la situación del médico en pospandemia, con lo que se pasó? ¿Cuál es la visión de la salud? El profesional ya no es el mismo el que era antes, tampoco lo somos nosotros, ¿no? Sí, la pandemia impactó en la sociedad como un impacto cultural, este, generando una instancia que nosotros llamamos, bueno, por lo menos parte de nuestro grupo llaman peripandemia, que no es que salió todavía. El día de ayer veíamos como Ucrania aconsejó nuevamente el barbijo. Claro, Esto no significa que va a volver la pandemia, pero significa que tenemos el barbijo encima. bien, De hecho, a los hospitales seguimos entrando con barbijo, los pacientes están con barbijo. Por lo bien. cual, decir que estamos con pandemia, en el sentido cultural, psicológicamente y culturalmente hablando, ya más que allá de la cuestión infectológica, es complejo. Entonces, el impacto sociocultural y psicosocial que ha tenido es de mucha importancia. Ese es un primer punto. ¿Sí? Todos hemos cambiado nuestra conducta, obviamente, de un montón de problemáticas que tienen que ver con la salud física y mental de la sociedad, y los médicos no están exentos de esta cuestión, ¿no? Y por otro lado, con respecto al reconocimiento, bueno, hay otra variante que es la variante de, de pensamiento que tiene que ver con la vida cotidiana, con los ingresos de los médicos, que también está puesto en el pensamiento actual. Y otra cosa que tiene que ver con un problema importante con las residencias, en el sentido de la necesidad de tener más médicos para ingresar a las residencias, ¿no? Porque tenemos una variabilidad importante de la elección que hacen los médicos acerca de esta experiencia de vida que fue la pandemia, que fue una experiencia bastante compleja, de riesgo de vida personal y además de cambio de paradigma, donde la vida adquiere Claro. otras características. El individual, los médicos, al igual que los abogados, igual que los periodistas, y todos los policías, cualquiera, tenemos nuestra vida personal y cuando entramos a nuestra casa, somos personas con nuestra familia, nuestras problemáticas. Y bueno, imbuidos en esa cuestión, se producen algunas cuestiones que tienen que ver con un punto central del pensamiento humano, que es la conciencia de finitud. Claramente hemos tomado mucho más conciencia de finitud. Todos, los chicos, los Seguro. adultos mayores y los médicos también. Por lo cual eso ha generado, me parece, un cambio de paradigma que hace revalorizar algunas cuestiones de la vivencia diaria y cotidiana. Algunas cosas para bien y otras cosas para repensar. Entonces, esa cuestión también impacta en la cuestión médica. Y otra cuestión, hablando de derecho médico, con el tema de la judicialización de la medicina, ya un ex decano de la Facultad de Medicina, un historiador de medicina también, aparte de clínico, el doctor Bussi, hablaba en sus últimos discursos, decía, cuando le preguntaban cuál es el mayor problema de la medicina, él decía, y uno de los mayores problemas, creo que el mayor problema de la medicina es la judicialización de la medicina. Claro. Hablamos de la judicialización de la política. Bueno, la judicialización de la medicina es un problema muy importante, porque en cierto modo algunas cuestiones tienen que ver con la realidad pragmática, pero otras cuestiones tienen que ver con la toma de decisión que toma el médico a partir de verse inmerso, que no es un problema de la Argentina, es un problema mundial, Totalmente. inmerso en un sistema de contralor y cuestiones judiciales que algunas tienen legitimidad y muchas no. Hemos Entonces hablado. ahí entra el terreno de sobredimensionamiento de estrés médico, estrés de Correcto. acción, estrés cotidiano y además de aumento de costos en el sistema de salud, que no es un tema menor, ¿no? Hemos hablado acá con los fondos de resguardo profesional de los colegios de médicos, por ejemplo, y, y nos ponían al tanto también de entender que el médico está preparado para eso, para asistir al otro como médico, que toda esta parte leguleya lo excede y entonces su trabajo cambia. Su estado no es el mismo cuando una notificación llega a su domicilio o a su consultorio, ¿no? Sí, a partir de eso cambia la vida del médico que no está acostumbrado a eso. Totalmente. Por ahí está acostumbrado a entrar a un quirófano y salvar 10 vidas, pero está acostumbrado a enfrentar un tribunal oral, por ejemplo, o un Este, tribunal civil. Eso es un punto, pero sí, aparte, claro. el temor, aunque las personas no hayan pasado eso, el temor que invade, que está intrínseco en la comunidad médica, genera una dificultad en la atención. Entonces, generalmente el sistema está imbuido en un sistema de controlador que está correcto, no es que esté mal, pero que hay que regular muy bien. Creo que en la Argentina se regula incluso mejor que en otros países, ¿no? Es incluso para la defensa del sistema argentino. Pero que hay que tener mucha observación y muchos observatorios bioéticos para ver que no se vaya por un lado o para el otro, porque esto genera, si genera un control excesivo, una desmesura,
o una irregularidad genera un problema muy grande, ya no en la cuestión individual, sino en el tema socioeconómico y social de la salud, ¿no? Sí, además ni hablar de la industria del juicio. Bueno, otro día por ahí hurgamos por ahí. Yo tenía ahora Ujú. hablando de pandemia y ante lo que evidencia el problema y el descreimiento de algunos conocimientos que eran comprobados, pongámosle la vacuna, ¿cómo se revierte esto? Porque hablamos de pandemia, no decimos que esto ha terminado. Me quedo con algo que decía recién, hay ruido todavía y a esto hay que prestarle atención. Ujú. Sí, el pandemia entramos en estrés crónico. El estrés agudo dura 3 meses, Está, está. que es el estrés que nos sube la frecuencia cardíaca y nos hace luchar, es el estrés de la lucha. Luego de 3 meses entramos en estrés crónico, que sube el cortisol, digamos, en forma general, para la comunidad, pero sube un montón de sustancias y se producen un montón de cuestiones, incluso conductuales, que tienen que ver con la pérdida de lucha, dejar de luchar, y el aumento de la angustia y a veces de síndrome depresivo. Si nosotros pensamos que todavía estamos en esta cuestión, vemos que la comunidad generalmente está más impulsiva, con mayor angustia y tenemos mucha más prevalencia de problemáticas de salud mental en adultos y en chicos. Esto es un tema que tomamos con mucha precaución. Y por otro lado, el tema de los cambios de hábitos. Es decir, nosotros vemos que en la pandemia ha habido cambio de hábitos. Hábitos que son forzados, como por ejemplo lavarse las manos mucho más comúnmente que lo que se hacía, dejar los zapatos, después se demostró que fue irregular, Sí, claro. no era necesario, pero que todavía uno lo ve hacerse, ponerse gel en forma excesiva o ponerse un barbijo en la cara, que no era lo cotidiano. Bueno, todos son hábitos que se van a ir perdiendo tomando los anteriores, pero algunos van a quedar como cuestión de costumbre, de cuestión adaptada a, si hay una nueva pandemia, inmediatamente vamos a tener todos esos recursos sociales y neurocognitivos para poder hacer. Dentro de esa cuestión, las cuestiones médicas también se ven inmersas en esa instancia donde uno tiene que readaptarse. Por ejemplo, el tema de las terapias intensivas, de la falta de contacto, es un tema controversial y complejo, porque el ser humano, el Homo sapiens, es un ser gregario y fue la primera experiencia de interrupción de contacto físico, es decir, interrupción del contacto sensorial perceptivo, del tacto, ¿sí? Que es el primer sentido por el cual venimos al mundo. Cuando nosotros nacemos sin ver y sin escuchar, pero sentimos el tacto de nuestra madre cuando nacemos, de los que nos toca, de nuestros padres, nuestra madre. Es nuestra primera interrelación del ser más gregario de todas las especies que hay en el mundo, es esa. Y se interrumpió durante más de 2 años el contacto físico a nivel universal, de forma unitemporal. Esa experiencia es una experiencia que muchos científicos que estudian neurociencia cognitiva, de lo sensorial, del tacto fundamentalmente, están Totalmente. viendo cómo impactó en nuestra emocionalidad. Y en los médicos lo mismo, ¿no? Sí, incluso en el final de la vida y en los casos críticos que nos tocó vivir sin poder despedir a nadie. Esa falta de despedir, de acercarse, de ese último adiós también nos ha marcado. Nos queda poquito tiempo, qué interesante charlar, profesor Brusco. El tema sería, veníamos charlando con distintos colegios de médicos acerca de la medicina a distancia. Quiero su mirada acerca de la telemedicina, que también hubo que adaptarse, hablando de pandemia, ¿no? Esto como la energía atómica. Puede tener cosas buenas y cosas malas. Si la usamos para bien, es muy bueno y fue altamente necesario. Igual que la virtualidad, incluso hasta los juegos de los chicos fueron necesarios porque se comunicaron al rey, Claro. estuvieron contención social de esta contención que no se vio. Pero yo creo que la telemedicina es muy importante para muchas actividades, para cuando hay distancia realmente, cuando hay dificultades en acceder, pero no reemplaza para nada la presencialidad, es decir, Claro. estamos hablando del contacto. Nosotros somos seres que, además de tener contacto físico, que no se puede tener obviamente con la virtualidad, somos seres que somos macroópticos, visuales. Y no hay manera que se prendan nuestros neuronas en espejo de forma parecida, de aprendizaje, de percepción del otro, y en el contexto semiológico, en el caso de la medicina, a través de una pantalla. Dicho esto, si no se puede hacer, en pandemia fue muy importante, en una urgencia es importante, pero no pensamos que reemplace a la actividad médica. De hecho, uno no puede hacer un examen de la panza o no puede hacer un examen Claro, neurológico claro, y no ve al paciente y lo toca. claro. El ver y el tocar el oler son presenciales.
por lo menos hasta que se modifique esta cuestión. Y por otro lado, genera otra dificultad que tiene hablando del derecho médico y de lo judicial, la interrelación, que a pesar que hay normativas, todavía no queda claro hasta dónde llega la posibilidad de matriculación en una consulta, por ejemplo, internacional. Es decir, ¿dónde impacta? Se está haciendo jurisprudencia actualmente y creo que es muy complejo en el derecho internacional, por lo cual, si bien es muy importante, hay que tener mucho cuidado de cómo se implementa y que se implemente en casos necesarios en un sistema híbrido, pero para nada reemplace la telemedicina al contacto interpersonal, si no vamos a terminar siendo robots. Comparto plenamente y es parte de lo que nos ha quedado en la charla con los colegios. Doctor, tengo que mandarle un enorme respeto, un enorme agradecimiento, muchos éxitos, buena gestión, por cierto, si bien ya venía, pero que se profundice. Quiero que sepa que las puertas de este derecho médico aquí por Metro están abiertas para lo que requiera y por ahí lo volvemos a convocar otro ratito más dentro de tanta actividad. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a usted y muy necesario la interrelación con los medios y con las personas que están interesadas en este tema. Así que muchas gracias. Me sentí muy a gusto, doctor. Le mando un abrazo. Gracias. Bueno, familia, nos tenemos que despedir, ¿no? Nos ponen la cortinita y nos vamos nosotros. La charla con el profesor Luis Ignacio Brusco, decano, presta atención, de Ciencias Médicas, la que conocemos como Facultad de Medicina, hoy Ciencias Médicas. Gracias al equipo, a todos por estar. Digo siempre, seamos felices o intentémoslo al menos. La vida es una sola y pasa rápido. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.